bueno que es estar en la casa del Señor, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Y el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno por lo menos para mi vida. Y creo que para cada uno de ustedes. Si hoy está acá, a pesar de la lucha, a pesar de la dificultad, a pesar de lo que haya pasado, estoy seguro que hoy puede levantar su mano y decir, el Señor conmigo también ha sido bueno, porque hoy estoy acá, ¿sí? Y doy tantas gracias, la verdad, y me alegré hoy cuando la vi ingresar a la mamá de Cecilia, que está allá con Cecilia, que hemos orado y que hemos creído en el milagro y podemos ver la mano poderosa del Señor que se mueve a favor de su vida. Así lo creo, hermano, créalo, créale al Señor. Quizás nosotros de acá nos cansamos de decirles, pero créale al Señor, créale por ese milagro quizás que ha venido a buscar. Créale que el Señor no es deudor de nadie. Y Él está dispuesto a hacer el milagro en cada una de nuestras vidas. Pero depende que nosotros le creamos. Y hemos orado por la mamá de Cecilia. Y Cecilia mandaba mensaje y hablamos con mi esposa y orábamos y clamábamos. Y hoy estamos contentos porque pudimos ver la mano del Señor poderosa que se movió al favor de su vida. Y el Señor la va a seguir bendiciendo. Va a seguir haciendo el milagro. Él va a completar el milagro. Así lo creo, como les decía. Cada uno de los que está acá, si has venido a buscar un milagro, créale al Señor. Desde el primer momento, cada canción que hemos cantado, usted cuando cante alguna canción, piense la letra, lo que está cantando, lo que le está diciendo al Señor, porque el Señor comienza a obrar. Dice que Él se mueve en medio de las alabanzas y yo lo creí. Yo lo creo que así es el Señor. Aun cuando estemos acá predicando, hablando, el Señor se va a pasear por este lugar y va a bendecir a cada una de sus vidas, ¿sí? Así lo creo, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y como le decía, es una bendición poder estar en su casa. Yo siempre lo veo así y porque conocí otros lugares. Porque conocí otros lugares cuando era más chico. Y hoy cada día le doy gracias al Señor por estar en su casa. Le doy gracias al Señor porque mi familia está en su casa. Le doy gracias al Señor porque no andan por ahí en algún lugar o exponiéndose o con tanto peligro que hay ahora en los jóvenes, los chicos. Puedo agradecerle al Señor porque mis hijos, mi familia, todos estamos en la casa del Señor y estamos cuidados. Porque el Señor toma el control de cada una de nuestras vidas. Y así también lo creo, hermanos, en esta noche, por su vida. ¿Sí? Así también lo creo, que el Señor los va a bendecir a cada uno de ustedes. Estemos atentos a lo que el Señor tiene, ¿sí? Hace varios, digamos, cuando me toca predicar, venimos hablando de esa palabra que es definido, ¿sí? Y hoy, y hoy también es algo también que nos pone ahí, hay dos caminos que nos muestra, ¿sí? Vamos a hablar sobre la vida de Samuel. Vamos a hablar sobre la vida de Samuel y vamos a hablar en el capítulo 1, algo del capítulo 2, del capítulo 3, hasta donde fue que cuando él se encontraba en el templo y escuchó la voz de Dios hablándolo, ¿sí? Pero la verdad que cuando leía esto y decía, es que es tan rico todo esto lo que tiene el Señor, es tan rico como el Señor nos puede hablar, nos puede mostrar. Y yo veía en este tiempo que decíamos que esa palabra definidos, y veíamos que decíamos, y nosotros con mi esposa lo pensamos así, lo veíamos así, que este año va a ser difícil para aquellos que no se definan por el Señor. Este año va a ser complicado, y es así, ¿sí? Pero aquellos que se definan por el Señor, vamos a ver la mano, como decía, la mano poderosa del Señor, moverse a favor de nuestras vidas. Vamos a ver nuestra familia, nuestros hijos, ¿sí? Bendecidos, porque el Señor es fiel. Y Él conoce, como le decía, cada una de nuestras necesidades. Y para empezar veamos desde el capítulo 1, el verso 1, cuando dice, acá que dice la historia de Samuel, dice, Dios le da un hijo a Ana. Y muchos de nosotros quizás sabemos y conocemos la historia, pero a los que no, yo más o menos le cuento un poco, ¿sí? Dice que había un varón ahí que se llamaba Elcana, que tenía 2 esposas, ¿sí? Paréntesis, en aquellos tiempos 2 esposas, señores, ¿sí? En aquellos tiempos, ahora no, por las dudas, y algunos, pero ¿cómo si tenía 2 esposas y era bendecido? No se confundan, ¿sí? En aquellos tiempos. Y dice que este hombre tenía 2 esposas, ¿sí? Una era Ana y otra se llamaba Peniná, dice. Y resulta de que con una él tenía hijos, que era Peniná, dice que tenía hijos, pero Ana dice que Ana anhelaba tener hijos y ella no podía tener hijos, ¿sí?
Y encima dice que ellos acostumbraban en ese tiempo una vez al año llevar las ofrendas al templo. Una vez al año, dice, llevar las ofrendas al templo. Y cuando iban y llevaban las ofrendas al templo, dice que ahí Penina es como que se le burlaba de Ana. Se le burlaba porque conocía el deseo, el anhelo que tenía Ana de tener un hijo. Pero y como ella tenía, entonces era mala la otra mujer, digamos, del Cana. Se le burlaba de ella, dice, porque no tenía hijos, ¿sí? Pero yo como les decía, hermanos, y aquí podemos ver el milagro, ¿sí? Cuando leía esto y decía de lo que el Señor hizo con Ana, ¿sí? A pesar, dice, de que ella no podía tener un hijo, el Señor se lo concibió, ¿sí? El Señor dice que le concibió un hijo, pero ella primero tuvo que hacer algo. Primero ella tuvo que hacer algo, tuvo que salir algo de parte de ella. Por eso es importante cuando decimos acá, hermanos, pasen, den ese paso de fe, el altar está abierto, el Señor va a hacer el milagro, pero depende muchas veces de mí. El Señor quiere hacer el milagro, el Señor está dispuesto a hacer el milagro, pero muchas veces somos nosotros los que no le creemos, somos nosotros los que no nos acercamos, somos nosotros los que no damos ese paso de fe. Pero sin embargo podemos ver acá que Ana dice que oraba, que ella clamaba al Señor. Es más, ella dice que hizo un pacto con el Señor por la vida de su hijo. Ella anhelaba tener un hijo, pero el Señor le concibió ese milagro, ¿sí? Dice Dios dice, escuchen la oración de Ana. Dice, y le hizo esta promesa: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Dice, date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Dice, como prueba que te pertenece, nunca le cortaré el cabello. Esta fue la oración de Ana. Ana clamó al Señor diciendo, Señor, dame un hijo. Deseo tener un hijo. Y el Señor se lo concedió. Es más, dice que hasta el esposo por ahí, es como que el esposo dice que en un momento cuando la veía llorar, la veía que ella, porque la verdad que estaba pasando mal Ana, la pasaba mal porque ella deseaba tener ese hijo, deseaba ese milagro. Entonces dice que como que el esposo, ella como que se enojó en un momento con el esposo, pues dice que dejó de comer, se levantó y se fue porque el esposo es como que le decía, pero pará, o sea, me tenés a mí, ¿no? Como diciendo, no decías nada más, no te hace falta nada más. Es como que no entendía el deseo de Ana. Es como que no comprendía lo que ella estaba pasando en ese momento. Pero hubo alguien que sí la escuchó. Hubo alguien que vio sus lágrimas. Hubo alguien que vio ese clamor. Hubo alguien que vio el deseo que ella tenía en su corazón. Pero ella, como les digo, hermanos, ella tuvo que dar ese paso. Ella tuvo que hacer algo, provocar la bendición. Muchas veces nosotros por ahí estamos esperando que pase algo, pero esperamos ahí sentados, no hacemos nada. Es necesario provocar la bendición del Señor. La palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y es lo que hizo Ana. Y ella dice que pudo recibir la bendición. Y como le decía, en estos 3 capítulos podemos hablar vamos a ver dos diferentes situaciones acá, ¿sí? Vamos a ver situaciones donde veíamos recién como estamos hablando de Ana, que ella clamaba, que ella oraba, que ella se dedicaba al Señor, que era una persona, como les decía, que llevaban las ofrendas, dice, una vez al año, ¿sí? al templo. O sea que era una cristiana. Ella era una cristiana que ella creía, hacía todo esto para que la mano del Señor se mueva a su favor. Están ahí la vida de Ana y la vida de Samuel, ¿sí? Después vamos a ver lo que hizo Samuel, lo que transcurrió Samuel, lo que él tuvo en la casa ahí en el templo, sirviendo, buscando del Señor para que el Señor lo bendiga. Pero sin embargo también hay otra parte. Esta es la parte, dice, de Elí y sus hijos. Que todo lo contrario a lo que hicieron Ana, que todo lo contrario, yo puse acá que Ana era una mujer de oración, una mujer de promesa, porque ella le prometió a Dios, hizo un pacto con el Señor. Dice, y ella pudo ver el milagro. Y después de Samuel le puse el servicio a Dios, la consagración a Dios y la fidelidad a Dios. Y sin embargo está la otra parte.
está la otra parte de ahí del sacerdote y de sus hijos que vivían en el templo. Dice que los hijos de Elí eran malvados, desobedientes, desobedecían a Dios, cometieron pecado. Y tras ese pecado vino la destrucción y la muerte. Podemos ver las dos caras. Podemos ver que ellos vivían en el templo, que eran hijos de un sacerdote. Podemos ver que estaban consagrados, que había palabra en sus vidas. Pero sin embargo no hacían lo que correspondían. ¿Y de quién es la decisión? La decisión, hermanos, es de cada uno de nosotros. Por eso esa palabra definidos, la verdad que a mí me tocó mucho en este tiempo, porque yo decía, Señor, es definirse en cada momento, es estar definido por el Señor. En cada momento, en cada situación que tengamos que pasar, es definirnos por buscar a Él, es definirnos por seguirle a Él. ¿Sí? Dios hace el milagro, dice, y contesta la oración de Ana en el capítulo 1, 19, 20. ¿Sí? En el capítulo 1, 19 al 20. Dice, a la mañana siguiente, Elcana y su familia fueron al santuario para adorar a Dios. Y después de eso regresaron a su casa en Ramá. Tiempo después, Elcana y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, Ana le puso por su nombre Samuel, porque Dios contestó su oración. ¿Sí? Ella vio el milagro. El Señor le concedió, dice, ese milagro. Pero como les decía, hermanos, ella tuvo que hacer algo. Tuvo que, sí le costó mucho, sí, le costó lágrimas, le costó llanto, le costó que hasta el sacerdote dice que en un momento cuando ella estaba orando, que el sacerdote pensaba que ella estaba borracha, le dice, que el sacerdote pensaba como que estaba embriagada y encima es como que le recrimina, porque le dice, ¿cómo estás borracha? Como diciendo, ¿cómo venís acá al templo a orar y si estás ebria? Y ella le dijo que no estaba ebria, que no había probado ningún tipo de alcohol, ni cerveza, ni vino, de lo que usted se imagine. Era el llanto ese, era de su congoja, del deseo que ella tenía para tener ese hijo. Pero por eso le digo, ella tuvo que hacer algo por ese milagro. Buscó ese milagro y el milagro fue realizado. Dice, y después de todo esto, porque es así, y yo le digo la verdad, mire, en tantos años quizá que conozco al Señor, he visto muchas veces de personas que buscan el milagro, consiguen el milagro y muchas veces se alejan del Señor. He visto muchas veces personas que pactan con el Señor por un milagro, pero cuando el milagro sucede es como que se olvidan. Entonces, como les decía, hermano, es necesario que seamos inteligentes también, que tengamos sabiduría. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Y acá podemos ver de que Ana dice en el capítulo 1, verso 25 al 28, verso 25 al 28, después de presentar en el altar el novillo, Ana y su esposa le entregaron el niño al sacerdote Elí. Esa era la promesa que ella le había hecho. El Señor le había concebido su hijo, sí. Ella le había hecho una promesa, lo que tanto deseaba. Pero ella le decía que se lo iba a entregar al Señor, lo iba a entregar al templo para que el Señor lo cuide. Porque ese era un hijo de la promesa, ¿sí? Ella hizo pacto y fue y cumplió. Dice que después de que su hijo fuera destetado, ella había dicho que ahí iba a ir y se lo iba a entregar al sacerdote. Ella cumplió con ese pacto. Es para que la bendición, hermano, se pueda completar en nuestras vidas. Como yo le decía, muchas veces conozco, vi personas que recibieron el milagro y se alejaron como si nada hubiera pasado. Y los ves y quizás como que si no conocen al Señor. Es triste que tomen esa decisión. Es triste porque el Señor está dispuesto a hacer el milagro. Pero si nosotros pactamos con el Señor, debemos cumplirlo. Si le hacemos una promesa al Señor, debemos cumplirlo. Dice, Dios bendijo y después Dios bendijo a Ana. Dice que después de que Ana hizo ese acto cumplió ese pacto, entregó su hijo, dice, en la casa, ahí en el templo para que se críe ahí, para que conozca del Señor, para que estudie su palabra, para que él tenga una relación íntima con el Señor.
dice que después ella tuvo, dice, 5 hijos más. Después que ella hizo ese acto de fe, el Señor no la dejó sola. El Señor la bendijo nuevamente y tuvo 3 hijos, 3 varones y 2 mujeres, dice que tuvo Ana. El Señor, cuando nosotros, como le digo, hermanos, cuando nosotros cumplimos con el Señor, cumplimos lo que le prometemos al Señor, el Señor no se va a olvidar de nosotros. Él nos va a seguir bendiciendo. Él sabe cuál era el deseo de Ana. Él sabe cuál era, quizá ella en ese momento le prometió al Señor de entregarlo a su hijo y sabía que ella tenía el deseo quizás de ella criarlo o ella tenerlo. Por eso el Señor dice que la bendijo con 5 hijos más. Podemos ver, hermano, acá como yo le puse acá, podemos ver cómo Dios hizo el milagro en la vida de Ana, movió la mano del Señor al favor de Ana, cómo Dios cumplió la promesa, cómo Ana cumplió la promesa. Y después dice que el Señor le trajo más bendiciones sobre su vida. Es necesario en este tiempo definirnos por el Señor, pero es necesario buscar también al Señor. Es necesario, así como Ana clamó, como Ana oró, como Ana los buscó, como pudo ver la mano del Señor poderosa moverse a su favor. Es necesario, hermanos, en este tiempo, esa búsqueda genuina que tiene que haber en nuestras vidas, ¿sí? Y después podemos ver la vida de Samuel, ¿sí? Dice que cuando lo entregó, dice que Samuel era fiel a Dios. Dice que Samuel era fiel a Dios. Dice Samuel, fue entregado para que sirva a Dios en la casa del Señor, en el santuario. Veamos en el capítulo 2, 11. Perdón, tengo acá. Vemos en el capítulo 2, 11, dice que el Señor, que Ana cuando lo entregó ahí a Samuel, al Señor, a pesar de todo, dice lo que pasaba, a pesar de todo lo que hacían los hijos de Elí, a pesar de que ellos pecaban, a pesar de la situación que todo lo que el mal que hacían, dicen que en ese momento, dicen que uno de los pecados tan terribles que ellos hacían, dice que la gente llevaban, como les decía, que cada año llevaban las ofrendas al templo. Y dicen que acostumbraban, cuando llevaban los animales, los becerros, dice que acostumbraban primero dice que cocinarlo, quemar la grasa, dice, y ahí es como que le daban una porción al sacerdote. Pero primero tenían que cumplir esos pasos. Eso era ley en ese momento. Pero sin embargo dice que ellos hacían desastre. Dice que ellos iba un criado de ellos, dice, y le decía, no, al que llevaba la ofrenda, dice que le decía, no, pará, Sergio, mirá, vení, tráeme porque un pedazo de carne. Tráeme un pedazo de carne porque el sacerdote la quiere comer hoy cruda la carne. Sacrilegio hacían ellos en ese momento. Era impresionante las cosas que ellos hacían, la aberración dice que ellos hacían. Dicen que hasta tenían relaciones con las mujeres que trabajaban ahí, que limpiaban el templo, que cuidaban el templo. Como les decía, podemos ver la otra parte de Ana, como lo que se dedicó al Señor. Podemos ver la oración de ella, el clamor de ella. Podemos ver lo que Samuel hizo, ¿sí? Sirviendo al Señor, buscando al Señor en su templo. Y también está la otra parte de lo que hacían, lo mal que hacían estos hijos de Elí. Y ellos tuvieron la posibilidad, ellos estuvieron ahí ellos estuvieron también en el templo. Ellos tuvieron la misma posibilidad que la tuvo Samuel. Pero sin embargo la decisión de ellos no fue agradar a Dios, no fue buscar al Señor. Tuvieron la misma posibilidad. Dice que había palabras sobre ellos. Dice que había palabras sobre la generación de Elí. Había palabras que ellos iban a hacer, ellos iban a estar en el templo, iban a ser sacerdotes. Había palabra. Como hubo palabra con la vida de Samuel. Y así como pasa con cada uno de nosotros. Podemos recibir palabra. Puede venir cualquier siervo darnos palabra, pueden venir decirnos cualquier cosa. Pero chicos, viendo esto, ¿de quién depende? Depende de nosotros que eso se cumpla.
Depende de nosotros que esas palabras se cumplan en nuestras vidas. Depende de nosotros que podamos alcanzar el propósito. Como yo les decía, vivían en el mismo templo, eran hijos del sacerdote, pero sin embargo no hacían lo que le agradaba a Dios. Hacían todo lo contrario. Hacían todo lo contrario. Pero es necesario, como yo les digo, en este tiempo de definirnos, ¿sí? Y a pesar que Elí, mire que Elí era el sacerdote, dice que sin embargo juicio cayó también sobre su vida. Y a pesar que Elí era el sacerdote y él tenía palabra y él oró y le dijo a Ana que el Señor le iba a dar esos 5 hijos que lo tuvo después. No es que él no tenía palabra, no es que él no era, pero ¿saben por qué le cayó el juicio de Dios a Elí? Porque dice que él permitía que eso pasara en su casa. Y esto, hermanos, la verdad que me resuena un montón a mí, a mi vida. Y yo digo, Señor, nosotros como sacerdotes, a ustedes que vienen acá a la iglesia, que buscan del Señor, ¿qué decisión toman en sus casas? ¿Qué decisión toman en sus hogares? Como sacerdote, ¿qué es lo que están permitiendo que se haga dentro de sus hogares? ¿Qué es lo que permite que hagan sus hijos? ¿Qué es lo que permiten que haga su familia? Es importante, hermanos, como sacerdotes. Miren, nosotros una vez nos pasó que habíamos recibido visita de gente de una iglesia y estaban un grupo ahí comiendo con nosotros a la noche después de un congreso, un retiro, y nos decían, y nosotros le preguntábamos, y se mandaban mensaje con otro, que era un grupo grande, con otros chicos que andaban afuera. Se mandaban mensajes y decían, y ellos como que se miraban y estaban ahí, ¿viste? Como que no nos querían decir. Y después decían, bueno, pero ¿qué pasa que, como diciendo que están ustedes nomás este grupo y no vinieron los otros chicos? Y no, dice, lo que pasa es que los chicos, dice, cuando comen, toman una cerveza, los chicos cuando, entonces dice, entonces como ustedes dicen, no, acá en su casa, dice, no, y le decimos nosotros, no, la verdad que no. La verdad que en mi casa no hay alcohol, no hay bebidas con alcohol. Está bien, cada uno es dueño y hará lo que le parezca en su casa. Pero, hermano, la santidad no se negocia. La santidad no es un negocio. El Señor es celoso de esa santidad. Y nosotros en mi casa entonces le decimos, no, y bueno, no fueron. Y bueno, es problema de ellos, pero en mi casa, como yo le decía, no es que, ¿saben qué? Yo lo hice. Yo cuando fui chico, cuando fui adolescente, tomé bebidas con alcohol y la verdad que hoy el Señor me la sacó y no tengo ganas, no tengo deseo, no tengo nada. Es más, ni en la fiesta brindo ni con cerveza, ni con nada, no. Pero es algo personal. No le puedo decir, a ver, y no se ofendan, pero realmente es eso, hermanos. ¿Qué es lo que permitimos que pase en nuestras casas? ¿Qué es lo que permitimos que hagan como sacerdote? Es un hogar consagrado para el Señor. Si has consagrado tu casa para el Señor, si en algún momento has levantado altar en tu casa para el Señor, ¿qué es lo que estamos permitiendo que pase? Vino juicio, ¿el sacerdote era malo? No, no era malo. Pero en un momento el Señor le reclamó y le dijo, porque él no hizo nada. Porque él veía lo que pasaba y no hizo nada. Miren, una vez nosotros tomamos la decisión también con nuestros hijos. Ahora, ha visto que ahora en la escuela hacen todo el UPD, el USB, no sé cómo se llama esto que hacen el último gran día, el último día de no sé de qué. Y no sé, y nosotros la verdad que con mi esposa, como decimos que que nosotros no negociamos es la santidad, ellos saben que no van a ir, a ver, perdón si están algunos de los chicos después me van a querer matar a mí acá, pero nosotros no negociamos eso. Ellos no fueron a ningún cumpleaños de 15 que los invitaron, los compañeros. Y fueron amigos y Santiago fue compañero desde jardín hasta ahora. No fue a ninguno de ese tipo de fiestas. Y no va a ir, y él sabe. Entonces ya ni nos pregunta, ni no sé, ni está en los grupos, qué pasarán, qué harán. No vamos a negociar eso. No vamos a negociar la santidad. No vamos a negociar que por un día que mi hijo vaya a compartir algo, no sé qué le puede pasar, mi hija. Y no sé si se enojarán o no, pero ellos tendrán la edad después para decidir y hacer lo que ellos quieran hacer.
Y es así. Miren, le digo la verdad, me daba pena. Yo hace poco fui a trabajar y veía a los chicos que estaban en los grupitos. Yo entraba a las 7 de la mañana a trabajar y ellos andaban dando vueltas de la fiesta esa, que no sé cómo se llama. Andaban dando vueltas porque los veía que estaban ahí. Y es más, yo pasé por un grupito que estaba ahí, medio visto como que veía que me ninguneaban porque estaba uniformado. Vieron que con un vaso de alcohol o esas cosas ya los chicos son, no sé, creen que son Superman ahora. Pero es así. No vamos a negociar la santidad, porque vemos lo que pasa. Vemos que el Señor nos va a reclamar el día de mañana lo que pasa en nuestro hogar, lo que pasa con nuestras familias. Ellos, como le digo, hoy no pueden, no están aptos para tomar las mejores decisiones, pero sí estamos nosotros para acompañarlos, estamos nosotros para ayudarles. Como yo le diga, la verdad, sinceramente, me dio pena de ver esos chicos que todavía no están, bueno, este año salen de la secundaria y verlo en qué situación estaban. Me contaban mis compañeros también que son policías cuando lo contratan para alguna fiesta de 15, que toman un vaso de alcohol y se desmadra todo, los chicos hacen problemas. Entonces, ¿por qué lo voy a mandar a mi hijo ahí? ¿Qué lo puede edificar eso? Su amigo, su amiga, llévale un regalo después, no sé, lo que quiera. Pero hermanos, es necesario que nos definamos en este tiempo. Es necesario que nos definamos. Así como pasó. Y dice que, como yo le puse, que era acá que trajo destrucción y muerte. Y es así, porque dice que el Señor tuvo que usar un profeta para que hable Elí. Y dice que el profeta le dijo a Elí, por lo que hicieron tus hijos, dice, por el pecado, por todo lo que hicieron con mis ofrendas, que no le daban la importancia y el valor que tenían que tener ahí en el santuario. Por eso va a caer juicio contra ti. Y Elí y toda su familia tenía una palabra que toda su generación iban a ser sacerdotes y vivir en el templo. Pero miren lo que pasó por dejar esa brecha abierta, por ese descuido, por no tomar la decisión en el momento, por no enfrentar la situación en el momento, todo lo que trajo eso. Es más, dice que el profeta le dijo que sus hijos no iban a llegar a ser viejos, que iban a morir jóvenes nada más. ¿Trajo destrucción? Sí. ¿Trajo muerte? Sí. Entonces es necesario, hermanos, que en este tiempo nos definamos. Es necesario en este tiempo que nos dejemos brechas abiertas. ¿Se cumplió la palabra con Samuel? Sí, se cumplió la palabra. Es más, dice que cuando Samuel estaba ahí y durmiendo, y cuando el Señor vino y lo habló, dice que lo habló 3 veces. Y hasta ni Elí sabía qué es lo que pasaba. Hasta que después se dio cuenta y le dijo, Samuel, decile, habla porque tu siervo oye. Y ahí fue cuando Dios le habló lo que iba a hacer, y ahí le marcó esa palabra, lo que iba a pasar con Elí, con su familia, la destrucción, lo que iba a hacer con ellos. Y encima Samuel después tenía que contárselo al sacerdote. Pero dicen que después de eso, Samuel dice que fue un tremendo profeta. Dice que el Señor lo usó con palabra. Dice que todo el pueblo lo amaba a él y todo lo que Samuel decía se cumplía. Pero Samuel, como le digo, hermanos, tomó la decisión. Todo lo contrario del otro. De esa vida liviana. Todo lo contrario del, bueno, voy porque el qué dirán. Es necesario. Es necesario. Yo la verdad, sinceramente, en esta noche quiero estar del lado ese de Samuel y de Ana. Quiero ver la mano del Señor moverse a mi favor, al favor de mis hijos. Quiero ver ese milagro en mi vida, en mi esposa, en mis hijos. Es lo que más clamo y lo que más oramos. Nosotros quizás ya nos digo que ya estamos, pero prácticamente tenemos casi resuelto nuestras cosas. Y hoy lo que más oramos y clamamos es por la vida de nuestros hijos. Y si no negociamos esa, como les decía todo, no negociamos esa santidad, también es por ello. Y espero que ellos el día de mañana puedan tomar ese ejemplo. Sí, tenemos muchos defectos, tenemos muchos errores y los vamos a seguir teniendo porque somos seres humanos. Pero como les digo, hay algo que en mi casa no se negocia. Y hay algo que acá en la iglesia tampoco. Capaz que ustedes me digan, sí, pero no lo conocía aquel, no lo conocía el que está sirviendo, que el otro día presentamos a la gente. La verdad que ellos saben que la santidad no se negocia y después allá ellos rendirán cuenta. Pero nosotros en cada reunión, en cada lugar se lo decimos. No queremos dañar a la iglesia, no queremos dañar el cuerpo de Cristo.
Hermanos, es necesario que en este tiempo nos definamos por el Señor, así como lo hizo Ana, como lo hizo Samuel. Todo lo contrario, yo les decía, miren lo que acarrea esos tiempos quizá de placer que ellos tenían. Quizá pero el profeta Elí en un momento dice que él habló con sus hijos. Él habló, dice, en un momento con sus hijos y es como que le dijo qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que estaban pasando. Pero sin embargo eso no bastó. Si nosotros sabemos y conocemos alguna situación, hay que cortarla de raíz y enfrentarlo. Por más que nos duela, por más que no sé, pero mirá que es mi hijo, que mirá que es mi casa y no, pero hermanos, ustedes son los profetas. Sus casas han sido consagradas para el Señor. Es necesario que en este tiempo, ¿sí?, vivamos esa santidad, transitemos por esa santidad, ¿sí? Yo la verdad le digo, cuando leí esta palabra y decía que ya lo había escuchado un montón de veces, pero ahora cuando vino esta palabra que es definido y todo eso, y me llamó muchísimo la atención, de ver a dónde nos pueden llevar las malas decisiones, a dónde nos pueden llevar muchas veces por hacer la vista gorda, por no tomar ahí en ese momento y cortarlo por lo sano, como se dice. Es necesario que en este tiempo busquemos del Señor como lo hizo Ana para ver la mano poderosa a favor de nuestras vidas, ¿sí? Yo en esta noche le digo, la verdad quiero estar de ese lado. Quiero estar del lado de Ana, del lado de Samuel, con muchos errores, con muchas fallas quizás. Pero como le digo, si hay algo que no se negocia, que es la santidad. Hay algo que no se negocia, lo que el Señor nos habló para poder alcanzar el propósito. Se vienen los congresos ahora, se viene el congreso de jóvenes, de adolescentes. Es necesario. ¿Y qué va a pasar? Va a venir acá el profeta, le va a dar la palabra. ¿Y qué vamos a hacer después con esa palabra? Como pasó, yo cuando fui joven también un montón de palabras recibí. Y por ahí a veces como que me sacudía y pasaban. Pero es necesario que en este tiempo nos definamos. Hay muchos jóvenes acá. Hay muchos jóvenes que van a recibir palabra en este congreso. Hay muchos jóvenes, el Señor va a descender porque así estamos sonando y porque así lo creemos. El Señor va a defender con poder, con gloria, su Espíritu Santo se va a manifestar. Pero es necesario también que nos definamos. Como le digo, Samuel y los hijos de Eli tenían la misma oportunidad. Había palabra también sobre la vida de los hijos de Eli. Pero ellos tomaron la decisión de burlarse del Señor, de no hacer lo que el Señor quería para ese tiempo. Yo les animo que en esta noche podamos tomar una decisión sabia, que en esta noche podamos ser como Samuel, podamos ser como Ana, a pesar de que no entendamos muchas cosas. Yo sé que capaz que hay algunas personas acá que no entienden cosas, pero que el Espíritu Santo pueda revelarle a su mente, que el Espíritu Santo en esta noche pueda hablar a su corazón, que el Espíritu Santo sea fiel. Yo sé que Él se está paseando en este lugar, ¿sí? Así que yo en esta noche quiero orar al Señor. Quiero orar al Señor y quiero pedirle que el Señor bendiga mi vida, bendiga mi generación. Yo también lo necesito. No se crean que porque nosotros estamos acá, pero no, todo el tiempo. Y cada palabra que yo la leo, primero la tomo para mí. Primero lo tomo que el Señor me está hablando a mí. Y es lo que yo por ahí quiero compartirle. Quizás, no sé si alguno no entenderá, no me hago entender, pero le pido que el Señor les revele. Ore que el Señor les revele la palabra a su vida, ¿sí? Porque es necesario, hermanos. Es necesario para que no haya juicio sobre nuestras vidas. Para que no haya juicios de Dios sobre nuestra casa, sobre nuestra generación. Porque le decía que ellos tenían, miren, la palabra de ser sacerdotes todos, de vivir en el templo. Pero sin embargo dice que cuando el profeta le dijo que después iban a andar mendigando ellos en el templo por trabajo, por no hacer lo que tenían que hacer, por no buscar al Señor como tenían que buscar al Señor, y Elí por permitir que pasen cosas que Él no tenía que haber permitido. Yo le pido al Señor que Él me dé también la sabiduría para poder tomar las mejores decisiones. Que Él me dé la sabiduría para poder darle el mejor consejo a mis hijos, a mi familia. Puedo equivocarme, como papá nos podemos equivocar, pero vamos a querer siempre lo mejor.
No vamos a querer que haya atajos, que haya cosas que después los terminen dañando. Y así como cada uno de los jóvenes que están acá, nosotros los vemos como nuestros hijos. Y queremos que ellos puedan alcanzar propósito, cada uno de ellos. Que amen al Señor. Que se decidan de una vez por todas. Dejen de andar dando vuelta ahí o dejen de andar tonteando, perdón la palabra. Que busquen al Señor de todo corazón. Para que la mano poderosa que puedan experimentar. Yo le digo, le doy gracias. La veo a la mamá de Cecilia y le digo, Señor, gracias porque tu mano poderosa se movió a favor de su vida y va a seguir haciendo. Y así con cada uno que ha venido a buscar el milagro en esta noche, la mano poderosa del Señor lo alcance. Pero hermanos, es necesario que nos definamos. Es necesario en este tiempo. ¿Cuántos quieren en esta noche orar al Señor? ¿Cuántos quieren en esta noche elegir, como les decía? Hay dos bandos. Estaba el bando de Elí y de sus hijos. Y estaba el bando de Ana y de Samuel. Ana tomó la decisión. Mire, sin embargo, era una persona que amaba al Señor. No era, y yo veo acá la vida de Ana tomando la mejor decisión de entregar su hijo al Señor para que se críe, para que crezca. Y sin embargo veo la decisión del sacerdote, que tomó una mala decisión de no ajustar las cosas cuando tenía que hacerlo. Yo quiero estar del bando de Ana y de Samuel para poder alcanzar el propósito primero en mi vida, para que mis hijos alcancen el propósito y para que el Señor haga el milagro que en algún momento siempre lo vamos a necesitar, porque es así, porque dependemos siempre de Él. Toda la vida como cristianos vamos a depender de Él, de lo que Él haga a favor de nuestras vidas. Así que pónganse de pie, hermanos, vamos a orar en esta noche. Vamos a orar en esta noche, ¿sí? Yo les pido a que levanten su mano aquellos que quieran. Muchas veces lo dije y capaz que lo han buscado de una forma. Han intentado buscarlo de una forma. Háganlo diferente ahora. Búsquenlo de otra manera. Conságrense más, búsquenlo en ayuno, búsquenlo en oración. Clamen al Señor. Si no lo han hecho, pruébenlo, compruébenlo. Que van a ver que la mano del Señor se va a mover a favor de sus vidas. Si alguno en esta noche necesita un milagro, créele al Señor porque el Señor lo va a hacer. Pero también tenés que hacer como Ana, tenés que dar ese paso. Es necesario que des ese paso. Ana dio ese paso, sufrió, sí sufrió, lloró, sí lloró, pero le clamó al Señor y pudo ver el milagro. Y si alguno en esta noche o en algún momento hizo pacto con el Señor, hermanos, cumplan su pacto. Cumplan sus promesas. No se olviden porque el Señor los va a bendecir ricamente. ¿Sí? Levantamos nuestras manos en esta noche. Levantamos estas manos y decimos, Señor, te doy gracias, Jesús, una vez más, Señor, por tu palabra, Señor, en esta noche. Muchas gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Muchas gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a bendecir, Señor, a mis hermanos, Señor. Cada uno en esta noche, Señor, que ha venido por un milagro, Señor. Así como lo hiciste en la vida de Ana, Señor. Yo lo creo, Señor, por ese milagro que ha venido a buscar, Señor. Creo que mi hermano se lleva el milagro en esta noche, Señor.